Alberto Betenla es un italiano afincado en Barcelona que ha dedicado su carrera profesional al emprendimiento en empresas de tecnología, desempeñando generalmente el papel de CTO. Alpha Moonshot Factory del grupo Telefónica, Co Health Baby. Pero la empresa por la cual le tenemos hoy con nosotros es rss.com, un hosting para podcast que fundó con otros compañeros en 2018. No se trataba de la primera aproximación de Alberto al mundo del podcasting porque en 2006 acudió como invitado a la JPod de Barcelona para presentar su herramienta de código abierto Podcast Generator, un proyecto que todavía hoy sigue vivo, es un CMS escrito en PHP diseñado para autohospedar tus podcasts en tu propio servidor y manejar pues tanto la publicación como la distribución a los diferentes directorios. Desde 2021, Alberto se dedica plenamente a rss.com, donde supervisa las operaciones y la estrategia con un enfoque en tecnología y producto. Actualmente, rss.com es uno de los principales actores en la industria de los podcasts, con una comunidad de decenas de miles de creadores de contenido, así como inversiones estratégicas en tecnología de audio y producciones digitales. Muy buenas, Alberto. Muy buenas, gracias por invitarme. rss.com suena mucho en el mercado español, pero podemos decir, y corrígeme si me equivoco, que todavía no tenéis una presencia específica. Sin embargo, hay otros mercados como el estadounidense donde ya estáis alcanzando cifras importantes. ¿Qué parte del pastel del hosting de podcasting dirías que habéis conseguido ya? Pues de nuestros usuarios, más del 95% está en Estados Unidos. Y esto es una elección específica nuestra, porque cuando quieres lanzar en un mercado, por ejemplo España, necesitas muchos, pero muchos recursos de marketing, ¿no? Y entonces mejor hacerlo bien en un sitio y luego crecer en lugar que diluir tu presencia en varios países. Es algo que he aprendido con otras empresas, de hecho. Y estamos en México también. En México tenemos una operación que no es el SaaS, o sea, el Software as a Service como suscripción para alojamientos de distribución de podcast. Es principalmente Estados Unidos, pero luego en México tenemos contratos con grupos como Grupo Fórmula, tenemos un estudio de grabación, estamos montando una agencia de publicidad. En México tenemos la parte más creativa, si quieres, mientras el resto es suscripción a Estados Unidos. Sí, porque yo estoy hablando todo el rato de rss.com como un hosting para podcasting, y lo es, pero no es la única actividad en la que está centrada la empresa. Correcto. Por un lado tenemos la vertical de coproducción, de publicidad que está creciendo en México. ¿Por qué México? Pues fue fue casual. Al principio tuvimos el podcast de una de las personas, uno de los más populares de México, que es Chumel Torres, la Radio de la República. Y hablando con ellos empezamos a ver oportunidades, empezamos a ayudarles y hacerlos crecer. Vimos que era un mercado emergente y culturalmente estaba cercano a nosotros. Casi todas las personas en la empresa hablan castellano, tenemos parte de la empresa en México, de hecho, entonces era un pasaje natural, ¿no? Y el contenido en inglés, en podcasting, está casi saturado, si queremos, mientras en castellano hay mucho más margen todavía para crecer y mejorar. Tengo la sensación de que en algunas disciplinas México es como una especie de, no sé, de mercado mixto, ¿no? Tienes, por un lado, el idioma español y cierto carácter latino, pero con muchas tendencias de consumo parecido a Estados Unidos. Entiendo que por eso quizá os ha resultado más fácil expandiros en ese sentido hacia el sur que intentar otras aventuras. Absolutamente sí, ese es el punto. Yo estoy basado en España principalmente durante el año, pero sí que en realidad como empresa estamos enfocados en Estados Unidos y expandirnos, entre comillas, a México ha sido muy natural. También por cercanía cultural, como bien dices tú. Ser hoy en día parte de la industria del podcast supone afrontar algunos retos que hace algunos años pues simplemente no existían. Tenemos un sector muy fuerte, muy profesional, con grandes empresas, con grandes nombres, que está abogando por las producciones propias, por las exclusividades, evidentemente, ¿no? Sobre todos estos ecosistemas cerrados, mientras que hay otro sector que desde un punto de vista empresarial también, directamente, es decir, no ya una cuestión de podcasters amateurs, sino desde un punto de vista del negocio,
apuesta por un ecosistema abierto. Entiendo que una empresa que se llama rss.com está apostando fuerte realmente por este sistema abierto del podcasting y por estar en todas las plataformas posibles. Absolutamente sí. Una parte de nuestras iniciativas se acercan, se enfocan en podcasting 2.0, que es una iniciativa de Adam Curry y Dave Jones. Dave Jones no es Dave Weiner, que creó, digamos, que fue uno de los, con Adam Curry, de las personas que inventaron, digamos, el podcasting, sino que es una iniciativa nueva para aportar innovación a los RSS feeds. Al final, mucho se ha hablado de innovación en podcasting. Spotify habló también, digamos, el founder de Anchor habló de innovación el año pasado cuando dejó Spotify, después de la adquisición de Anchor de algunos años quedarse en Spotify, dejó diciendo que no había innovación en el podcasting porque había el paradox de los estándares. Sin embargo, el RSS para nosotros no es una limitación, de hecho es extensible y por esta razón sí. Nuestro nombre de empresa refleja el hecho de que estamos a favor del podcasting abierto y de innovar a través del feed RSS. Uh-huh. Ahora que mencionas podcasting 2.0, dentro de esta disciplina existe dentro de lo que sería, digamos, todo el movimiento, existe una vertiente que es el podcast namespace, ¿no? Con la definición de nuevas etiquetas. Y claro, en este sentido, los hostings jugáis un papel fundamental, ¿no? Es decir, por mucho que los creadores estemos de acuerdo en esto y queramos participar, pero como al final la creación del feed puro y duro no la hacemos nosotros a mano, sino que la genera el hosting, estamos en vuestras manos en ese sentido. ¿Qué etiquetas habéis incorporado? ¿Con qué retos os estáis enfrentando en ese sentido? Pues primero es un tema que nos ilusiona mucho. Y hay que decir que siendo una plataforma comercial, a veces tienes dos sombreros, ¿no? Como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado, tienes que ofrecer un servicio a los demás, a todos los usuarios posibles y crecer, porque creciendo tienes más rango de acción, ¿no? El típico growth de una empresa. Por otro lado, esta excitación para las cosas nuevas, pero que a veces son bastante nicho, si quieres. Como dices tú, si nosotros como hosting no hacemos crecer estas iniciativas, hay muy poco que se puede hacer. Un podcaster podría hacer un self-hosting, sí, pero a la mayoría no le conviene, porque tener un CDN que distribuye a nivel global, tener las estadísticas bien hechas, no conviene. Entonces, sí, es muy importante nuestro papel. Nuestros tags que hemos implementado han sido muy estratégicos y hemos seguido 2 criterios. Hay mucho más y vamos implementando, pero el primer criterio es algún tag que tiene una visibilidad desde ya, que se puede usar desde ya. No es solo una teoría que se implementará, entonces es algo que el usuario puede usar y ve el resultado. Y el otro son los que queremos promover de manera muy, muy potente, aunque sea un poquito más difícil para entender. Hemos integrado, el primero que integramos era el log tag, que es literalmente el bloque del RSS feed. Quiere decir que si otras empresas lo honran, nadie puede copiar y duplicar podcasts. Esto es un fenómeno en Estados Unidos, por ejemplo, muy común. Tú pillas una RSS feed, lo migras a Anchor. Esto pasó muchas veces. Anchor tiene todos los episodios, pero tú vas monetizando estos episodios, pero no es el tuyo. Tardan un tiempo en descubrirlo y tú estás básicamente haciendo perder suscriptores y dinero al host del podcasting. Esto es interesante. Entonces, el log tag lo hacemos y lo honramos. Si alguien quiere migrar a rss.com, mira en nuestro sistema, mira el log tag. Si lo tienes, desactívalo. Si no, no puedes migrar. Luego hemos implementado el donation tag, súper interesante. Es un URL, puedes pegarle el PayPal, el Kickstarter, lo que tú quieras. Y las apps que lo soportan, todavía pocas, enseñan el botón de donación. Clicas y donas. Muy interesantes. Hay que decir que en nuestra página web también pública, cada podcaster tiene una web, los enseñamos. Entonces es un extra. Luego, unos más interesantes, pues el Value for Value. Value for Value es un tag donde tú puedes poner tu wallet
literalmente, para aceptar Satoshi, que son una fracción de un Bitcoin. Y internamente tienes que tener un wallet, puedes hacer value split, súper interesante. Yo puedo decir, si tú me donas a través del wallet, el 2% va a la persona que ha creado la música de intro de mi show. El 5% va a Podcast Index para las iniciativas del podcasting 2.0, que principalmente son el namespace, ¿no? Súper interesante. Esto ya funciona, por eso lo implementamos. Sí, pero estoy viendo en ese sentido muchos esfuerzos por parte de rss.com y también de otros hosting, pero creo que hay una parte de la industria que no acompaña, porque claro, está esto, también está por ejemplo lo de los subtítulos, pero luego aparte, como tú bien dices, tenemos que tener que las aplicaciones de podcast también lo soporten, porque si no, vuestro esfuerzo está muy bien porque es la primera parte. Yo entiendo que si yo fuera un creador de una aplicación de podcast, no me molestaría en implementar nada de esto hasta que yo no vea que los hosting lo están haciendo. Pero los hosting lo estáis haciendo y yo no veo una respuesta en el mercado. Quizá tenemos aquí el problema, digamos, de que aunque nosotros, los que estamos dentro de todo esto, sabemos y conocemos que hay muchas aplicaciones de software para escuchar podcast, pero cuando luego bajas a la realidad, te das cuenta de que hay algunas aplicaciones que monopolizan las descargas. Entonces, yo veo, por ejemplo, muy lejos el momento en el que Apple Podcast pueda asumir una etiqueta como Value for Value, por ejemplo. Los subtítulos quizás sí, porque sabes que ellos están muy activos en los temas de accesibilidad, etcétera, y puede ser una iniciativa que les cuadre mucho. Al parecer no ahora en iOS 17, sino que ellos opinan que podemos esperar un año más incluso. Pero hay otras etiquetas que yo no veo que las estén implementando. Ahora mismo de las aplicaciones más conocidas, creo que solo me suena Podcast Addict como aplicación que ha hecho algún trabajo para incorporar estas etiquetas. Bueno, hay dos otras aplicaciones que son indie y nos encantan. Una se llama Podverse y una se llama Fountain. Fountain, de hecho, te da satoshis solo por escuchar. Yo la uso hasta en Apple Car cuando conduzco. Y entonces el Value for Value, por ejemplo, con Fountain es súper simple. Tú estás escuchando un podcast y aparte lo puedes escuchar hasta con el live tag, que es otro tag que no hemos implementado todavía por complejidad, pero implementaremos. Y mientras los escuchas puedes dejar un boostergram con un mensaje. Así que es muy interesante. Los boostergram, estas donaciones de Value for Value, no solo das valor al creador directo sin intermediario, sino puede haber splits y mensajes. Es muy interesante. Y luego las personas típicamente que lo reciben, el siguiente show, los comentan. Ahora, estos no son exclusivos. Tú tienes razón. Y hay que decir con Apple, es eso ahora, hay Spotify. Spotify está más cerrado como cultura, Sí. por naturaleza de Spotify, porque Spotify tiene que pagar muchísimas royalties a las discográficas, y entonces el podcasting es una manera para monetizar contenido, para dejar personas, digamos, enganchadas en su app sin tener que pagar royalties. Entonces entiendo la estrategia de Spotify, no digo que la comparta, pero la entiendo. Apple está súper abierto y trabajamos con Apple, no es secreto. Si tú vas en podcasters.apple.com, hay 4 logos ahí de empresas. Uno es nuestro, rss.com, en la primera página, porque hemos lanzado con Apple una integración con Apple Subscriptions. Te permite hacer Early Access Show, Exclusive Show. Es súper interesante. En lugar que poner tu podcast en todas las plataformas y también en Apple Podcast Connect, lo puedes hacer a través de nosotros y somos un partner integrado con Apple. Por esta razón hablamos. Apple está súper interesado, obviamente, en el ecosistema. Participan a veces a los convenios, congresos de empresa, de industria más que nada. O sea, entonces Podcast Movement y estos congresos grandes. Y sí, no creo que harán nunca Value for Value. No tiene sentido para ellos. Si el Apple Store tiene un porcentaje de los pagos, no van a fomentar esto. Pero como bien dices tú, los transcripts, tú los llamas subtítulos, es perfecto. Son transcripts, pueden ser SRT, TXT. Son algo que podrían soportar. Digamos que saben que existen. Se lo hemos hablado en personas, lo hemos comentado en persona esto. Estuve yo en su oficina en Penn 11, está delante de Penn Station en Manhattan, en marzo. Estábamos comentando cómo iba internamente nuestra integración con ellos y justamente hablamos de esto, ¿no? Y sí que saben que existe. Luego,
desde el conocimiento a la integración, seguramente en una empresa como Apple hay muchos pasos, pero podría tener sentido que lo integraran por una sola razón. Los transcripts que nosotros ofrecemos también, o sea, tenemos el tag transcript y también te ofrecemos los transcripts gratuitos basados en OpenAI, integrados in-house, gratis. Si tú tienes un account con nosotros, los puedes hacer. Básicamente, lo bonito de los transcripts que te ofrecemos nosotros o del tag de transcript es que el creador los aprueba. Apple tiene los recursos para crear transcript de todos los shows. Probablemente ya lo haga, no lo sé. Sí, lo está haciendo internamente para algunos podcasts estadounidenses, sí. Pero Perfecto. a un nivel, o sea, por debajo, por detrás. O sea, si Eso, realizas búsquedas por dentro de lo que es Apple Podcast, se encuentran y tal. Esta gente, James Cridland, encontró todas estas transcripciones y vio que se estaban haciendo, pero todavía no es algo que ellos estén sacando afuera. tienes razón. También yo he leído este artículo de PodNews y siempre estamos, siempre estamos pendientes de estas novedades, pero la cuestión de los transcripts que te pasamos a través de un RSS feed, si el creador lo ha visto, revisado y lo aprueba, para Apple también es digamos, no tiene responsabilidades en el momento que lo usa. Es algo muy interesante. Por eso veo que este tag puede que se utilice. Entonces, ¿vale la pena lanzar tags que luego no aparecen en Apple, no aparecen en Spotify? Sí, porque al menos que haya al menos un uso, ya un uso específico, que no sea solo teoría, por nuestro lado vale la pena, porque así vamos avanzando el mundo del podcasting. Luego algunos se pueden abandonar en un futuro si no lo usa nadie, pero es la única manera. Y yo estoy haciendo subtítulos de cada capítulo de Milcar Daily, de mi podcast diario, subiendo el archivo SRT. Y soy consciente porque veo mis estadísticas de fuentes de escuchas y veo que hay un porcentaje muy pequeño de usuarios que puede estar usándolos con Podcast Addict. Pero al final, como tú dices, también es una puesta de manifiesto por parte de nosotros, por parte de vosotros los hosting y por parte de nosotros los creadores, ¿no? Yo también ofrezco lo que sería la transcripción completa en texto plano pegada en la web. Y bueno, pues ahí está, en definitiva. Hay quien dice que luego eso puede tener su utilidad en cuanto a SEO. Sí. Porque, claro, los podcasts pues están ahí, podemos hacer una página web, pero por mucho que tú hagas tus notas del podcast y quieras ser descriptivo, cosa que ninguno hacemos, evidentemente, pues no es lo mismo que el contenido completo, ¿no? Entonces, pues esta irrupción de la inteligencia artificial sí nos permite esto, ¿no? Nos permite el poder hacerlo, y yo lo estoy haciendo como un salto de fe, realmente. O sea, no estoy viendo ningún retorno inmediatamente y sobre todo no pienso que lo vaya a ver, pero así de forma inmediata. Pero lo sigo haciendo porque creo que es una puesta de manifiesto, ¿no? No solo hay que estar en Podcast Index y incluso, en mi caso, donar y seguir todas las iniciativas, sino que también tenemos que dar pasos adelante porque la comunidad activa es la que finalmente consigue que estas cosas se lleven a cabo. Has hablado de Value for Value, que es esta etiqueta de Podcasting 2.0 que permite la donación automática de satoshis, que son una parte muy pequeñita de un Bitcoin. Y también has hablado de vuestra unión con Apple, ¿no? De lo que Apple llama Delegated Delivery. Recuerda a los oyentes que si tú quieres tener un podcast premium, un podcast de pago en Apple, el formato habitual es que tú te tienes que crear una cuenta de Podcast Creator que te cuesta 20 euros al año. Yo lo estoy pagando, pero vamos, simplemente por conocer por dentro. Y, digamos, la pega, entre comillas, es que tú tienes que subir tu MP3 a Apple Podcast. Es decir, tienes que subir cada capítulo, ese capítulo premium lo tienes que subir a Apple Podcast. Como esto evidentemente es una fricción, Apple estuvo mucho tiempo pensando en esto. Yo estuve en entrevistas con ellos donde ellos me animaban a que mi podcast Premium Weekly lo pusiera en Apple Podcast, porque ellos han estado insistiendo mucho en que no estaban pidiendo exclusividades a nadie. Evidentemente, son los últimos o los penúltimos en llegar a esta historia, no están para pedir exclusividades. Pero yo entiendo que esa reunión que tuvieron conmigo la han tenido con muchísimos creadores y que han llegado a la conclusión de que subir el MP3 a otro sitio más era una fricción importante para esos creadores de contenido premium. Y entonces crearon lo que se conoce como Delegated Delivery, ¿no? O sea, entrega delegada en otras partes. Y lo que es que, pues, algunos hostings, entre los cuales está rss.com, habéis estado además, creo, de primeras, ¿no? O sea, en el lanzamiento. 10 de enero este año. Sí, de alguna forma que yo no conozco, pero Alberto nos va a explicar. Tú tienes tu MP3 subido a tu hosting
y tú ya no tienes que volver a subir el MP3 a Apple Podcast, sino que se crea ahí algún tipo de enlace místico, alguna brujería. Y explícanos un poco, no temas ser muy técnico porque aquí aguantamos estas cosas, explícanos cómo funciona esto por dentro. Sí, o sea, al final, por haberlo hecho desde dentro, de místico hay poco. Es una integración con Apple, se llaman APIs, ¿no? Quiere decir que sí que el archivo se sube a Apple Podcast Connect, pero lo subimos nosotros en tu lugar. Tú subes en rss.com, nosotros nos encargamos detrás de las escenas, de enviarlo a Apple, de comunicar con Apple y de hacer básicamente, de seguir las configuraciones que tú especificas a través de tu dashboard de rss.com. Entonces, nada mágico, sino simplemente lo hacemos por ti. Y entonces, una cosa que aquí tú estabas hablando de shows de pago. Por supuesto, puedes hacer un exclusive, ¿no? Y esto es una de las maneras que puedes utilizar para lanzar tu show en Apple Podcast. Pero hay un formato, hay varias mezclas que puedes utilizar para Apple Podcasts. Y hay una que nuestros creadores, lo que están usando ahora, este Delegated Delivery, les encanta. Y a Apple les encanta también. Se llama Early Access. Y Early Access lo soportamos nosotros. Uh-huh. Cuando tú quieres utilizar a Apple Podcast y Delegated Delivery a través de rss.com, por ejemplo, puedes elegir que todos tus episodios sean Early Access. Es decir, que durante un periodo de tiempo, una semana, 2, 3, 4 semanas, estos sean exclusivos en Apple y luego vayan al RSS Feed y luego se publiquen en Spotify, en Google, Amazon, Audible. Esto es un formato muy interesante para muchos creadores porque no se perjudican un escenario mundial en teoría con todas las aplicaciones, pero tienen una oportunidad de monetizar de primera a los primera par de semanas. Y tú me dirás, ¿quién paga si es un True Crime y salen una semana después de Apple? Hay fans. Sí, efectivamente. Sí. Eso La me lo respuesta, pregunto. Nosotros tenemos los datos. Hay fans, sobre todo en Estados Unidos, al menos, ¿no? En España no sé si la cultura, ¿no? En España cuando llegó el mensajito a todo en WhatsApp que WhatsApp cobraría 99 céntimos, han enviado 20 millones de mensajes para boicotearlo. Vale, esto Italia también, digo, pues, quizás la cultura en Europa todavía tiene que abrir, o en el sur de Europa, yo me pongo primero, esta idea de decir gasto para un Starbucks de 5 euros para un café, pero no le doy 2 euros al creador que me ha hecho el episodio. Esto creo que está cambiando. Pero en Estados Unidos, ¿quién escucha Early Access o tu podcast? Y tú le dices, los que me escuchan en Early Access podrán acceder una semana antes a mis episodios. La gente dona, la gente lo usa como método para pago. Además, en un iPhone, ya sabes, un touch y ya está. Fíjate que yo con esto soy muy escéptico porque siempre he dicho que a la hora de ofrecer cosas en un podcast premium, el Early Access es una de las que puedes ofrecer. Yo, de hecho, hace poco hice en mi blog de podcasting una serie de cómo puedes, digamos, crear una versión premium de un podcast que ya existe, ¿no? ¿Qué le puedes dar al oyente de más, aparte de lo que ya está teniendo? Y evidentemente mencionaba el Early Access. Pero lo que pasa es que desde mi punto de vista, el Early Access es interesante una vez. Es decir, si el podcast sale los viernes, yo estoy acostumbrado a escucharlo los viernes. De pronto decido pagar y, ¡ah! Madre mía, lo puedo escuchar los martes. Y eso me emociona seguramente las 4 primeras veces. Pero después ya no más, porque yo ya lo estoy escuchando los martes. Claro, si dejo de pagar, de pronto ya me va a faltar ahí. Entonces tienen que ser podcast de mucho enganche para asegurarnos de que efectivamente la gente lo va a querer escuchar antes. Yo tengo de mi podcast diario, de mi podcast Emilcar Daily, tengo una versión premium. La tengo en Mumbler. Y una de las cosas que ofrezco es Early Access. Lo que pasa es que lo ofrezco simplemente porque puedo. Porque claro, es un podcast donde la mayor parte de sus oyentes son españoles o de Latinoamérica. El podcast sale a las 6:30 de la mañana, hora española. ¿Quién necesita más Early Access que eso? De lunes a jueves. Bueno, yo lo publico a las 0:01 minutos, ¿no? A las 0 horas 1 minuto lo publico. Y claro, si tuviera algún oyente de Australia o de la India o alguna cosa de estas, o de ciertas partes de Rusia, pues sí, o chinos, sí les podría interesar tenerlo en su mañana. Pero al oyente español le da igual, evidentemente, una cosa u otra. Lo que pasa es que, bueno, lo ofrezco porque entiendo que puedo ofrecerlo. Pero me llama la atención que tú me digas que es una cosa que tiene mucho éxito y sobre todo que Apple fomenta mucho esto. Porque evidentemente hay por ahí un mercado que no es el que yo controlo. Sí, o sea, además, si un creador quiere monetizar
y puede hacerlo de manera simple. Y el creador puede donar fácilmente o con Value for Value, que es un poco más nicho todavía, se está ampliando, pero tardará tiempo, o con Apple. Cualquier manera de monetizar, si tiene sentido con tu contenido y con la manera que tú quieres utilizar para transmitir tu show a todos los usuarios y a los escuchantes, pues entonces a los oyentes, ¿por qué no? O sea, es esto que estoy diciendo, que en el peor escenario, Early Access no te dará nada, pero en el mejor escenario tendrás personas que sí dicen, no, porque tú tendrás que hacer tendrás que pedirlo, tendrás que decir, si me quieres soportar y me escuchas desde Apple, puedes también pagar y también te daré un bono, mira, te lo podrás escuchar el martes. Depende de todas maneras, pero yo todo lo que son instrumentos que ayudan al creador a monetizar es algo que fomentaría, y por eso un poco la estrategia de RSS.com es ofrecer estas ventajas a sus podcasters. Bien, aparte de este Delegated Delivery y de la inclusión de estas etiquetas, ¿de qué otra forma RSS.com ofrece posibilidades de monetización a aquellos podcasters que estén interesados? ¿Qué más hacéis en ese sentido? Por el momento, solo para podcasts de alto tráfico, estoy hablando de 500,000 de download al mes, iremos bajando. Ofrecemos Dynamic Ad Insertion, es programática, te puede insertar publicidad, lo estamos haciendo en México, es interesante. Tiene ventajas y desventajas. La publicidad programática puede ser, entre comillas, aburrida, porque yo puedo estar hablando de podcasting y me entra la publicidad de, no sé, una cerveza, por ejemplo, o de una comida que no tiene nada que ver. Pero sí que es otra manera para monetizar para quien lo quiera. No somos necesariamente los mayores fans, pero los usuarios lo piden. Tenemos unos 26,000 shows nosotros activos, estoy hablando, y no está mal. Y entonces tenemos estos datos y sabemos que hay una necesidad de también tener este tipo de publicidad. Y luego tenemos no solo monetización, hay cosas indirectas, hay enfoques indirectos. Acabamos de lanzar la semana pasada una feature que desarrollamos in-house que se llama PodViz, que básicamente convierte tu audio en un vídeo y lo envía a YouTube automáticamente. Pero hicimos dos cosas así aquí. Primero lo hicimos in-house, así que no tenemos que usar white labeling, pagar terceros. Así que los costes son tan pequeños para nosotros, ha sido más la optimización y la creación, podemos ofrecerlo a todos nuestros usuarios también. Esto indirectamente lo que hace es que te da una plataforma como YouTube, que te puede gustar o menos. Hay muchos podcasts que son audio first, pero te da una plataforma con 2 billones de usuarios. Y entonces de ahí puedes redireccionar estos para que se suscriban a tu audio podcast. Y un punto aquí, te lo comento quisimos darle un sentido más a los chapters, a los capítulos de Podcasting 2.0. Los capítulos llevamos más de un año soportándolos, pero no se ven en muchas aplicaciones. ¿Y sabes cuántos tickets de soporte recibimos? Dicen, he puesto los capítulos, pero no aparecen en Spotify. Claro. Sí, vale, normal. Y ahí estamos educando, hay gamificación, se puede explicar en el dashboard, se puede explicar en tus artículos. Pero lo que hemos hecho, al menos, si tú has puesto los capítulos de Podcasting 2.0, si existe esto metadato, te lo ponemos en el vídeo junto a la imagen del capítulo. Así que al menos el vídeo es un poquito más dinámico. Tienes el episode art y tienes el chapter art. Interesante. Os hemos dado este twist a los capítulos de Podcasting 2.0 para incentivar el uso. En Podbeats también tenéis una versión de la herramienta pública, donde cualquiera puede poner su feed RSS y ver el resultado final. Yo lo he probado y el vídeo que sale es bastante bonito, por qué no decirlo. Okay. Es decir, está muy currado, las ondas que salen, las barras de sonido, está muy bien. Es una cosa refrescante. Mucha gente usa, por ejemplo, Headliner para este tipo de cosas, que ofrece muchas posibilidades de visualización y nunca sabes cuál es la correcta o cuál es, pero esta que habéis elegido vosotros, la verdad es que está bastante bien. Veo en vuestra oferta, evidentemente, como en la mayoría de los hosting, ofrecéis el tema de la distribución automática, ¿no? Es decir, el que yo pueda crear mi podcast y darlo de alta desde ese panel de control en las distintas plataformas. Yo soy muy crítico con esto. Realmente, además, en la primera parte de este podcast de hoy he estado hablando expresamente muy en contra de esto. ¿Por qué? Porque al hacer esto la gente se toma el podcasting
como una cosa donde yo voy haciendo clics. Y muchas veces esa distribución automática que vosotros la ponéis para facilitar la vida al podcaster, al final lo que se convierte es en una máscara que le tapa cierta parte técnica del podcasting que yo creo que tiene que entender. Entonces, claro, entiendo que al final cuando la gente crea su podcast dentro de rss.com y le hace clic a Apple Podcasts, clic a Amazon Music, clic a Spotify, todos estos podcasts se van allí, pero se van en una cuenta de creador que es una cuenta vuestra. Evidentemente. No. No, te explico ahora cómo... Cuidado. Te explico cómo hacemos. No, tienes razón, pero no lo hacemos y te explico cómo es. Las distribuciones... Ten en cuenta que depende también de tu usuario. Como empresa, por un lado quieres innovar, crecer, pero por otro lado quieres también crecer, o sea, tener más usuarios y ayudarlo mano en la mano a crecer. Tenemos más del 50% de nuestros usuarios son lo que se llamaría en inglés long tail. O sea, son usuarios que empiezan, ¿no? Que encuentran la empresa, encuentran las reviews, que son genuinas, así, y le gusta y crean su podcast. Para estas personas especialmente, en lugar de copiar y pegarle al RSS feed, le conviene mucho hacer la distribución automática. Viniendo a tu punto, la única, por el momento, por la que tenemos, que no tenemos ahora a propósito, la única que te lo hace poner bajo tu cuenta es Apple. Apple no tiene agreements y contratos de distribución con muchas empresas, pero con nosotros no es secreto. Trabajando con el Delegated Delivery tenemos acceso a su API y sí que podemos hacer el one-click distribution a Apple. Lo podemos hacer, pero no lo ofrecemos todavía. ¿Por qué? Por lo que dices tú. Pasó en Anchor hace años. Si tú distribuyes a Apple a través de Anchor, la manera con que Apple trabaja es que tú lo pones todo bajo el umbral de tu empresa. Entonces, el día que tú, Emilio, quieres entrar en las estadísticas de Podcast Connect, te dicen, el podcast no es tuyo, tienes que hacer claim, o sea, tienes que pedirlo. Uh-huh. ¿Y cómo funciona en Apple este claim para pedir tu propio podcast? Tienes que escribir un email al soporte. Ok, pues entonces... Terrible. Esto es un feedback que Apple conoce, están trabajando en ello, obviamente, pero están trabajando en ello 15 años. Quiero decir que Apple Podcast Connect y Apple Podcast for Creators y todo en general ha evolucionado mucho, pero la forma de hacer esto es la misma que era en su momento. Cuando yo empecé en el podcasting, donde la mitad no sabíamos lo que hacíamos, esto era muy habitual. Y cuando tú querías reclamar de alguna forma el podcast, por lo que sea, tenías que escribir un email, que es el mismo email que tienes que escribir hoy. Lo que pasa es que hoy está documentado. Hoy te vas a la web de Apple y te explican lo que tienes que hacer. Antes te lo tenía que contar tu primo, porque no había forma de saber eso. 15 años para esto. ¿Cómo es posible? Apple yo creo que... lo que quiero decir es que son conscientes. Seguro, la razón por qué digo que son conscientes, porque, por ejemplo, yo se lo dije y seguro que otras empresas se lo dijeron. El claim, este proceso es un poco demasiado manual. ¿Sabes? Yo quiero... Vale, y son conscientes. Luego, a nivel de estrategia, la manera, las capas que habrá en Apple, la manera que se decide, los recursos que se le asignan, no, esto no lo sabría. Pero es que esto es tan fácil para otros. Mira, Amazon Music, Spotify, Google, por hablarte de unos, entre comillas, recién llegados. Muchos de estos, aunque digan que no, han pasado sus arañas, ¿no? Y han cogido feeds de todas partes para tener un repertorio amplio. Cuando yo he ido a alguna de estas plataformas a añadir mis podcasts, me he encontrado con que muchos ya estaban. Con lo cual, le he dado al botón de claim y al email que está en mi RSS, me han enviado un código. Y esto me lo ha hecho Amazon Music, que lleva 25 minutos en el podcasting. ¿Por qué Apple, que lleva toda la vida en esto, no ha sido capaz de hacerlo? Cuando, por otro lado, se muestran muy poderosos, porque esto de Delegated Delivery, esto es un puntazo. Es un buen no punto. Entiendo por qué hay tanta tecnología y tanto avance para una cosa, y para otra cosa que es más básica, tienes que escribir un email. Sí, tendríamos que invitar a alguien de Apple, aunque típicamente no hablan de estos temas, entonces no vendrían. Sí. Pero, por cultura corporativa. Pero, volviendo a tu pregunta, nuestras distribuciones, nosotros tenemos lo que se llama Pass-Through Agreement. Tú distribuyes con un toggle, clicas un botoncito y nosotros lo mandamos a Spotify, pero con tu email. Lo mandamos a Amazon Music con tu mail, a Google. Entonces, el claiming process es una
es una formalidad que tarda un segundo, como dices tú. Entonces, lo Sí. que me decías que distribuimos el podcast bajo nuestro umbral. No, en nuestro caso no, porque aposta no ponemos Apple para evitar los mails que me dicen, me ha robado el podcast, pensaba que era mío. Lo estamos evitando, estamos esperando que Apple mejore el claim. Va, pues Entonces, quítalo yo de la espero. web. Tienes que quitarlo de la web, ¿eh? Dice aquí, automatic distribution of your episodes to all the podcast listening platforms, including Ajá. Apple Podcasts, Amazon Music. Ok. Tienes que hablar con el que hace la web, ¿vale? Y No, decirle, porque lo hago. Yo también me encargo del copy con otros. Te digo la diferencia. a ver, Tú estás diciendo distribution. Yo Sí. estoy diciendo submission. ya. Distribution es a través del feed RSS. Entonces, Sí. ¿qué quiere decir? Que tienes razón, que se puede interpretar, pero, ¿sabes? Invertimos horas, ¿no? Con el design de pensar. También en nuestro dashboard hay el one-time submission. El one-time submission es lo que estamos hablando nosotros, que tú clicas y le envías, por ejemplo, a Apple, bajo tu cuenta. Le envías a Spotify, bajo tu mail personal. Entonces, esto es el submission. El one-time submission es, oye, Apple, existo. Esto es mi RSS feed, es el one time. Es esto que yo estaba comentando. El distribution en sí mismo es una formalidad y es el RSS feed. O sea, al momento que Apple sabe que tú existes, te vas mirando el feed cada X tiempo. Sí. ¿Tiene sentido? Sí. Claro que lo Pero tiene. te acepto Sí, el comentario. Lo compro, Sí que se lo podría. compro. De momento lo compro. Son matices. Sí, está bien. A ver, perdona que vuelva atrás porque hablando de la monetización también veo que supongo que para determinados mercados, para determinados podcasts, también os tomáis el trabajo de buscar vosotros los patrocinadores para esos podcasts, ¿no? Supongo No necesariamente. en un formato estándar de mención leída. ¿Cómo está funcionando esto? Porque sabes que cada día aparecen nuevas empresas que van a buscar patrocinadores para ti y al día siguiente desaparecen y para que entren otras nuevas. Es decir, es un mercado que está ahí, es una necesidad, pero nadie parece haber dado con la clave todavía. Sí, buenísimo punto. Nosotros no hacemos personalmente esta búsqueda, lo hacemos en México, donde estamos montando esta agencia. Pero lo que promocionamos en nuestra página es una integración con Podcorn. Podcorn, tú puedes visitarlo, podcorn.com, te permite darte de alta, poner un prefijo en tu show y simplemente buscar sponsors. Hemos tenido unos pocos que le ha ido bien, otros que es más difícil encontrar el match, pero sí que es otra oportunidad de monetización que tenemos. Entonces no lo hacemos nosotros, lo hace Podcorn. Y repito, hemos tenido todo tipo de comentarios sobre este sistema. Nos encantaría controlar a nosotros el marketplace si el tiempo lo permitiera en un futuro próximo año, hacerlo nosotros, donde buscamos los sponsors y te macheamos aún más, de manera más fina porque tenemos tus datos, sabemos de los temas de que hablas gracias a los transcripts. Pero por el momento, si tú podrías darte de alta a Podcorn hoy sin tener a rss.com y ver si te funciona. Sí, no, ya te digo yo que no me funcionaría porque me he dado de alta en cada plataforma que se ha anunciado sobre esto, muchas plataformas, digamos, en español, ¿no? Que trabajan en el mercado español, pero bueno, entre mis cifras, en de qué va mi podcast, las posibilidades que ofrezco y el negocio en general, yo creo que mi experiencia no es única. La sensación que tengo es que muy pocas de estas empresas que prometen tanto funcionan adecuadamente. Yo trabajo con una agencia que se llama VoiceUp, que es una agencia, entre comillas, muy manual. Es decir, no tienes un dashboard donde tú metes tu podcast y te metes todos los datos y no sé qué. No. Hablas con ellos y empiezas a trabajar y es con la única que estoy funcionando en condiciones. Todas las demás empresas, algunas que han surgido recientemente, otras que han llegado a España recientemente, una del grupo Libsyn, es exactamente lo mismo. O sea, esto, tanto otros podcasters como yo, lo hemos hecho ya 30.000 veces. Darte de alta, poner el RSS de tu podcast, decir qué categoría es, decir qué tipos de anuncios te gustaría, no sé cuánto. Y creo que la realidad, al menos en España, va un poco más allá de lo idóneos que sean nuestros podcasts o no para este tipo de cosas. Es que el mercado es muy distinto. Es decir, porque no hay aquí anunciantes, aunque el podcasting aquí ha explotado ya y todo el mundo habla de podcast y todo el mundo conoce los podcasts en España, no es como hace unos años, pero aún así no existen los anunciantes este impulso de, oye, voy a anunciarme en un podcast. Por eso VoiceUp, que es una agencia que entiendo que es multimedia, es decir, que no solo gestiona anuncios para podcast, sino también para otros medios, pues al final lo que es esos clientes que vienen y que se quieren anunciar aquí, allá, pues la propia VoiceUp le dice, oye, ¿por qué no pruebas el podcast? Es decir, está ahí en un punto intermedio, es una agencia mixta, o entiendo yo que lo pueden ser, o que trabajan con otras agencias
Y ellos ofrecen de pronto la pata del podcasting. Porque yo pienso que si aquí en España tú tienes un negocio exclusivamente para hacer match entre gente que se quiere anunciar en podcast y podcast, estás perdido. Porque entiendo que hay muy pocas empresas que salgan así al mercado, ¿no? Esto no es Estados Unidos ni a lo mejor México, donde no sé si tenéis otras experiencias como me dices al respecto. Sí, creo que has clavado el tema exactamente. Es exactamente así. Productos como Podcorn son una oportunidad para podcasters, pero tampoco en Estados Unidos están floreciendo demasiado, porque hay un concepto en cualquier marketplace que se llama liquidity, que es un ratio, una proporción entre oferta y demanda, ¿no? Es exactamente lo que decías tú. Entonces, estoy de acuerdo con esto. Esto no quiere decir que si uno quisiera darse de alta uno de estos marketplaces, ¿por qué no poner un botón? ¿No? Para que pruebe. Tú lo has probado muchas veces. Hay muchos podcasters que empiezan, crecen un poquito y hacen su experiencia. No lo vemos como una cosa negativa, pero sí que hay menos oportunidades. Y por esta razón, como dices tú, en México lo que estamos haciendo es educar a los sponsors. Imagínate cerveza Invento, modelo, cerveza Corona, ¿no? Por decir. Si tú estás con un grupo grande como Radio Fórmula, que es un grupo de radio que trabajamos directamente con ellos nosotros, y esto es nuestra parte, nuestra vertical, donde somos agencia, donde estamos creando estas oportunidades de host-read ads, o sea, de ads que lo lee el host del show, no programáticos. Pues entonces, cuando en México, si tú vas e Invento otra vez a la cervecería Modelo, y cervecería Modelo invierte en Radio Fórmula, hablo de $1 al año de publicidad, invento uno por decir 1.000.000, 100 millones, lo que sea, inviertes $1, le dices, como paquete te ofrezco esta radio, y ¿por qué no pones el 25% en podcast? Estos son los 12 podcasts donde se invertirían, ¿no? Y es un poco lo que estamos haciendo. Estamos creando esta educación, porque el budget hay. A principios de años vienen los de marketing de los varios grupos, de las varias empresas, y dicen, vale, y entonces hay que educar. Y lo que nadie se da cuenta todavía, porque falta educación, y en España no sé a qué punto estamos, pero por lo que me dice, falta también, es la posibilidad de medir el podcast comparado a radio y hasta televisión. En el podcast nosotros, por ejemplo, en navesales.com te medimos hasta la ciudad, el pueblo, porque tenemos la location, te decimos si usas Android, si usas un Apple, iPhone, o sea, la granularidad de las estadísticas que te da una publicidad, una campaña en podcast es increíble. Y hay un extra ahí. El nicho que puedes elegir, health and fitness, salud y belleza, y niños o educational, o sea, si hay empresas que hacen publicidad en la radio y en la televisión, es que el podcast es el pasaje natural. Como mínimo hay que invertir una porción de este budget en podcast. Es solo la educación que falta. Yo en el tema de la publicidad, sobre todo aquí en España, creo que hay una cosa que todavía no hemos explotado y me repito mucho, pero es que es verdad. Yo siempre pienso en el podcasting local. Es cierto que siempre hemos hablado y siempre le contamos a la gente, tú con tu podcast vas a llegar a todas partes y cualquiera que hable tu idioma, aunque esté en la otra punta del mundo, te va a escuchar, y es una maravilla el tener claro que nuestro podcast es un vehículo mundial, que tiene un alcance mundial, que tú estás aquí en tu casa como yo, aquí en Murcia, le das un botón y ¡pum! Hay un tío en Australia que te está escuchando. Esto es estupendo. Pero se nos olvida el alcance local. Y el alcance local es lo que nos puede traer muchos patrocinadores. Hablabas de que vosotros granularizáis mucho las estadísticas de localización de las IPs. Y eso está muy bien porque yo podría tener un podcast local, un podcast sobre Murcia, un podcast que hablará de las cosas de Murcia. De hecho, en mi red de podcast hay uno. Se llama Órbita Grana y es un podcast que va sobre el Real Murcia, sobre nuestro equipo de fútbol, que ahora mismo está en la primera división federación, es decir, lo que sería la tercera división. En Murcia hay mucho pasión por el equipo, pero todavía nos falta dar mucho el salto a lo digital, ¿no? Es decir, hay canales de Twitch y canales de YouTube sobre el Real Murcia, está nuestro podcast, pero todos tienen una audiencia muy testimonial. Si el equipo de fútbol llega a subir a primera división, aumentan los seguidores, aumenta el entusiasmo, y tenemos un podcast del Real Murcia como Órbita Grana que sale todos los lunes después del partido y que tiene perfectamente, no muchas, 5.000 descargas. Eso es muy poquito, pero claro, 5.000 descargas locales son oro.
Sí. No es lo mismo que yo me vaya a buscar anunciantes con 5.000 descargas a la semana de mi único capítulo, que yo me vaya al tío de la carnicería de aquí abajo, o a la tienda de libros, o a donde sea, o incluso, aunque no me gusta, a las propias entidades públicas, ayuntamientos, etcétera, y diga, oiga, tengo 5.000 oyentes de Murcia. Esa es una herramienta que yo creo que se está explotando muy poco, precisamente porque hasta ahora no hay mucha gente que esté ofreciendo una granularidad de localización como la que tú mencionas. Y creo que esto podría ser una vía muy interesante para explorar. Desde luego, y no solo a nivel, hay dos puntos aquí. Uno, no solo a nivel de localización, pero a nivel también de cultura o idioma local. Por ejemplo, nosotros alojamos un podcast que se llama Foca Terra, que ahora en estos días creo todavía está primero en Apple Podcast España, entre los primeros, entre los tops, y que hasta el Ayuntamiento de Barcelona le dio premios y un pequeño subsidio, por lo que entendí, y que este es un podcast en catalán que habla de tecnología, ¿no? Entonces, con lo que dices tú, obviamente este podcast podría, si quisiera, tener sponsors. No tiene sponsors, pero podría tener sponsors locales y sería mucho más efectivo que un CPM, un coste por 1.000 downloads que fuera internacional, ¿no? Si una programática base puede ser $3 a cada 1.000 downloads, $6, lo que sea, 10. Pero cuando vas a estos tipos de publicidad que son más locales o culturalmente mucho más cercanas, CPM se disparan. Pueden ir a 20, a 30, a 50. He escuchado hasta 100, nunca lo he visto, pero hasta $100 o americanos, o pongamos 90 y pico euros, por 1.000 descargas. Y otro punto aquí, solo porque has tocado la location, ¿no? La localización. Estamos por lanzar el tag de Podcasting 2.0 Location. La próxima semana lo tenemos ya testando, estamos testando en nuestro entorno de desarrollo, y es uno de estos tags que no se ve todavía en casi ninguna app, pero ofrece un metadato que es potentísimo y que lo podemos utilizar también en las páginas públicas de nuestros podcasts, porque hay los meta tags, esos metadatos que están como el título, las palabras claves. Se puede poner geolocation, la localización. Así que Google ya podría, su algoritmo, no queda claro cómo funciona el algoritmo de Google adentro, pero podría priorizar páginas de una cierta localidad porque le pasamos estos datos. Y encima lo estamos pasando en los RSS feeds desde la próxima semana. Muy, muy interesante, porque te imaginas, estás paseando con tu app de podcast moderna, ¿no? Y pasas al lado del Museo de la Ciencia de Valencia. Y ¡pa! Te llega una notificación, te dice, ¿quieres escuchar este episodio? Súper interesante. Entonces, imagínate también a nivel de publicidad, tampoco se puede utilizar para targetizar o para, ¿sabes? Yo, en lugar de vender tu network de podcast a todos tus podcasts, comprar 1 millón de impresiones, podría comprar 1 millón de impresiones a todos los podcasts que hablan de Murcia, que están geolocalizados en Murcia. Interesante. Otra oportunidad para creadores para monetizar. Estamos llegando ya al final de la entrevista, pero no quiero terminar sin decir que estáis escuchando a nuestro invitado con una gran calidad de audio, porque tiene un Shure MV7. Esto es una cosa que muchas veces decir, cuando entrevistas a otros podcasters, lo normal es que tengan un micrófono en condiciones, pero cuando entrevistas gente de la industria en general, no todos tienen una buena herramienta, y la verdad es que cuando ocurre es un placer. Yo siempre digo, doy muchos consejos a la gente que hace podcast de entrevistas, que son consejos que yo nunca me he tenido que aplicar, porque yo las entrevistas que he hecho en mi carrera como podcaster siempre han sido a otros podcasters. Es decir, yo ese problema lo tenía resuelto, ¿no? Cuando entrevistas a la población civil te puede ocurrir cualquier cosa. Pero quiero agradecerte públicamente que tengas un Shure MV7, porque la verdad es que facilita mucho el trabajo y, por supuesto, la comprensión de todo esto que nos estás contando tan interesante. Como decía, vamos a terminar, y lo que quiero es un poco de información insider. ¿Qué hay en la agenda? Me estás diciendo de un próximo tag, pero así en general, ¿qué tenéis previsto en rss.com para los próximos meses o incluso para lo que queda de año? ¿Dónde vamos a ver aparecer? Porque te he dicho que estáis más o menos presentes en el mercado español. Hemos escuchado que habéis estado patrocinando Notipod, la newsletter, Sí.
y podcast diarios sobre podcast. Es decir, que es un nombre que nos suena, aunque no tengáis, como ya os he explicado, una presencia específica en nuestro mercado español, pero quiero conocer cuáles son vuestros planes para los próximos meses. Perfecto. El plan para el 2023 es destacarnos un poquito de la etiqueta solo de hosting. Creemos que el hosting se ha convertido en una commodity, en el sentido perfecto, tienes una red de distribución mundial, podemos usar Amazon, podemos usar Google, fantástico. Pero esta etiqueta se nos queda corta. Y como equipo, como experiencia nuestra personal, hemos trabajado en otras empresas, hemos creado soluciones de machine learning, un poco más, que van mucho más allá a nivel tecnológico que el alojamiento. Entonces, después de haber lanzado los transcripts básicamente a principio de año, automáticos que se generan a través de nuestra interfaz. Después de haber lanzado la semana pasada o hace 2 semanas Podvis, nuestra integración hecha internamente para convertir tu audio en un vídeo con las imágenes de tu capítulo, de tu episodio. Lo que vamos a lanzar, te lo digo en anteprima, se puede decir a este punto, vamos a lanzar otra herramienta tecnológica que desarrollamos in-house, en casa nosotros, que el nombre a decidir todavía, pero serán filtros de audio para los que no tienen el Shure MV7 o un micrófono suficientemente bueno, y entonces, o lo que no usan una herramienta como Riverside, ¿no? Que ayuda a normalizar las varias voces, y tienes canales, y vamos a tener un filtro basado en... Yo no diría inteligencia artificial porque es una palabra potente, ¿no? Pero Machine Learning analiza tu sonido, encuentra los speakers, y si hay que normalizar o balancear los volúmenes, lo hace automáticamente. Si hay que remover sonido, pasa un avión, hay un niño que llora, se remueve. Es como un filtro de Instagram o un filtro que mejora la foto, digamos, Sí. sin pensar mucho. Un podcaster como tú, no sé si le va a servir esto, porque la calidad ya está ahí. Y en este caso probablemente no lo aconsejemos, lo tendrás el botoncito y te diremos no hace falta. Pero piensa que la 50% de nuestro podcaster le ayudaríamos con un botón a mejorar la calidad de su audio. Esto es lo que va a salir, anteprima mundial, no lo habíamos dicho a nadie. Y este año sería coronar un poco estas features, estas características nuevas que estamos lanzando, el transcript, la del convertir audio a video y la de tener filtros audios. Todo queremos crear más oportunidades para nuestros usuarios, y de verdad la verdad es que nos gusta construir tecnología también, o sea, construir cosas y no pararnos en el hosting y solo crecer a nivel de marketing, sino que dar de verdad features que la gente usa y que las encuentras en Reddit o ves que a nivel orgánico se habla de ellas. Pues nada más, Alberto, muchísimas gracias y bueno, pues mucha suerte, evidentemente, sobre todo en la parte de vuestro negocio que consiste en empujar el podcasting libre, que es algo en lo que de PromoPodcast pues creemos mucho y apoyamos. Gracias por todo lo que nos has contado y seguimos en contacto. Gracias a ti, gracias a todos, y seguimos en contacto. A ver cuándo hablamos la próxima vez.